Se preguntaba algo, les preguntaba y no sabían, así que ni modo. ¿Para qué? Como es teoría, cada uno tiene que ver. Yo les doy las pautas nomás y les doy. Es un capítulo muy interesante donde yo cuando es presencial inclusive les hago hacer cálculos, que son cálculos, contar, sumar, restar, multiplicar y dividir. El doctor Asfura lo hace más complicado, yo veo que no es necesario, porque no es la idea de hacerlo complicado, sino de que entiendan. Y lastimosamente muchas veces no quieren entender, ni quieren hacer, porque hay que estudiar. Están viendo esa página, ¿verdad? Genes en la población. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, empezamos. Jóvenes, el capítulo 4 entra al segundo periodo, es la teoría del segundo periodo, pero tenemos que ir avanzando, porque el semestre es corto. 4 cosas o 3 cosas les va a enseñar este capítulo que es muy importante. A ver si me acuerdo. ¿Qué son frecuencias alélicas? ¿Qué son frecuencias genotípicas? ¿Qué ocurre con la consanguinidad y con el entrecruzamiento? Y les va a enseñar la ley de Hardy-Weber. Esas cosas les va a enseñar aquí. Y lo primero es qué es genética de poblaciones o genética cuantitativa. Lo que yo, miren, por ejemplo, todas mis vacas, ¿cuál es la mejor de mis vacas? ¿Cuál es la mejor de mis gallinas? ¿Cuál es el mejor de mis cerdos? Yo quiero ver cómo están distribuidos los genes en la población. Por lo tanto, estudia todos los individuos. Yo me acuerdo cuando estábamos hace 30, 40 años, no me acuerdo ya, empezando el mejoramiento genético aquí en leche, íbamos a algunas lecherías con el doctor Calderón y nos decían, ¿sabe qué? Solo quiero que mida leche a estas que son las mejores, a estas las peores. No, está mal. Todo tiene, si yo quiero mejorar es lo bueno, lo malo, todo, la media del hato es la que quiero mejorar. Por lo tanto, tiene que estudiar todos los animales. Y utiliza técnicas estadísticas, pero sencillas, jóvenes. A ver, aquí creo que hay 40 inscritos, creo. Si hay 40 inscritos, a ver, estadística, normal, obviamente, lo que se espera. De 40 inscritos, ¿cuántas deberían ser mujeres? 20. Exacto. Estadísticamente la población es mitad hombres, mitad mujeres. 20. Entonces utilizamos técnicas estadísticas. Nace conjuntamente con la biometría porque se quiere explicar la genética desde un punto de vista matemático. Y aquí va la primera. Frecuencia alélica o frecuencia génica. ¿Cuántos genes hay en la población? Y aquí es donde ya me enojé con los de la mañana que no sabían ni qué era un gen, ni de cómo vienen los genes, ni nada. Así que dije, ¿para qué me voy a enojar? Estudien, vean, es un problema. Llamada también frecuencia alélica. Es la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la población femenina? 50%. ¿Cuál es la frecuencia relativa de un alelo en una... Uy, mi gato está aquí molestando. En una población particular? Y el libro nos da un ejemplo con gallinas. Hay algo que tengo que hacer aquí porque me han dicho que es bueno que haga porque que quite el video porque dice que a veces molesta. Dice que hay 100 gallinas. Si hay 100 gallinas, jóvenes, para cada característica de la gallina, color de ojos, color de plumas, cresta, cualquier cosa, hay el doble de genes, porque los genes vienen en pareja. Es increíble que no sepan eso, los de la mañana no sabían que los genes vienen en pareja, no sabían qué es homocigoto y qué es heterocigoto. Increíble. Si hay 100 gallinas y hay 36 negras, 40 grises y 20 blancas,
esa es una herencia de codominancia. ¿Por qué es una herencia de codominancia? Obvio que saben, aunque los de la mañana no saben. Porque miren, las negras son homocigotas, las blancas son homocigotas y las grises son heterocigotas. Quiere decir que cuando se juntan los dos genes se forma otro fenotipo. Cuando se forma otro fenotipo se llama codominancia. Domina el B mayúscula y domina el B minúscula. Por lo tanto, estas 36 gallinas tienen dos genes que las hacen negras. Estas blancas, dos genes que las hacen blancas. Y estas 44 grises tienen un gen negro y un gen blanco que las hace grises. Por lo tanto, hay 200 genes en esta población. De esos 200 genes, esa es la frecuencia alélica. ¿Cuántos son B mayúscula? ¿Cuántos son B minúscula? 200 es el 100%. Por lo tanto, es bien sencillo sacar la frecuencia de los genes. Contar, sumar, multiplicar y dividir. Eso es lo que les estoy diciendo yo, que sepan de matemáticas. 36 gallinas negras tienen dos genes negros. 36 por 2, miren, 36 por 2. 44 gallinas grises solo tienen un gen negro. ¿Por qué? Porque las grises tienen B mayúscula, B minúscula. Más 44. Y las gallinas blancas no tienen ningún gen negro, porque no tienen ningún B mayúscula. Por lo tanto, el número de genes negros es 36 por 2 más 44, 116. De 200, casi el 60% de los genes en esa población es B mayúscula, 58. ¿Cómo saco el gen blanco? Lo mismo. 36 gallinas negras no tienen el gen blanco, 44 grises tienen un gen blanco y las 20 blancas, 20 por 2, tienen 40 genes blancos. Luego sumo 44 más 40, 84 dividido entre 200, 0,42. O sea que esa es la frecuencia alélica de esta población. B mayúscula 0,58, B minúscula 0,42. Y aquí está la gran matemática. Multiplicar, sumar, dividir. Creo que todos saben eso. Las frecuencias alélicas se ponen en minúscula, P minúscula, Q minúscula. Y la P minúscula ahorita va a ser para B mayúscula, que es negro. 36 por 2 más 44 es 116, dividido entre 200, 0,58. El 58% de los genes de esa población es B mayúscula. Y Q, 44 más 2 por 20, 84 entre 200, 0,42. El 42% es B minúscula. Si suman esto y esto, siempre tiene que dar 1. Si no, está mal. Profesor, sabemos que hay alelos múltiples, que no solo hay negro, blanco, sino amarillo, rojo. ¿Qué hago? Nada. Aumenta. P, Q, R, S. Aumentas aquí. Y el resto se cuenta. Y se divide entre el número total de genes. Siempre tiene que dar 1. La frecuencia genotípica son, en pocas palabras, cuáles son homocigotos y cuáles son heterocigotos. En este caso, claro, es codominancia, por lo tanto no hay ni dominantes ni recesivos, codominan. Por lo tanto, se pone, miren, P mayúscula a los que son homocigotos del gen B, que entre comillas he puesto dominantes, que no es así, B mayúscula. H mayúscula son los heterocigotos. Y Q mayúscula son los homocigotos, entre comillas, recesivos, B minúscula. ¿Cuántos homocigotos B mayúscula hay? ¿Cuántos homocigotos B minúscula hay? ¿Cuántos heterocigotos B mayúscula, B minúscula hay? Eso quiere decir la frecuencia genotípica. Y es lo más sencillo esto. ¿Por qué? Porque las negras tienen 2 pares de genes negros. Las blancas tienen 2 pares de genes blancos, B minúscula, B minúscula. Y las grises sabemos que toditas son heterocigotas. En otras palabras, yo sé que las negras son homocigotas, las blancas son homocigotas y las grises son heterocigotas. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es 36 entre 100. El 36% es una frecuencia genotípica de homocigoto B mayúscula. 20 es
la frecuencia homocigota de B minúscula y 44 son heterocigotos. Otra vez, miren, P aquí se pone mayúscula, PHQ, en esta se ponía P minúscula, Q minúscula. En la frecuencia alélica se pone P minúscula, Q minúscula, R minúscula, si es que hubiera. Y aquí solamente es P, H y Q. Noten que también suma 1, no puede sumar más. Si sale más, está mal, si sale menos, también. Eso les va a enseñar el capítulo 4, qué es frecuencia alélica y qué es frecuencia genotípica. Frecuencia alélica es la cantidad de genes que hay en una población, cuántos B mayúscula, cuántos B minúscula, y la genotípica, cuántos son homocigotos, cuántos son heterocigotos, nada más. Después el capítulo de que lean les va a decir, ¿y qué efectos hay sobre de la selección sobre las frecuencias alélicas y genotípicas? Ah, hay unos efectos de la selección. ¿Cuál? Incrementa la frecuencia de alelos favorables. Claro, ¿se acuerdan de los ratoncitos? Capítulo 2, selección fenotípica. No quiero enanos, solo escojo grandes, grandes, grandes. Quiere decir que los genes que dan alelos o ratones grandes van a aumentar en la población. Por lo tanto, con selección continua, las siguientes generaciones se supone que tienen que tener mejor conjunto de genes de los que yo quiero. Por lo tanto, el efecto inmediato de hacer selección es cambiar las frecuencias alélicas en una población. Ah, esta población tiene 70% de genes A mayúscula. Quiero que tenga 70% de genes A minúscula. Entonces voy a empezar a seleccionar y lo que voy a ir cambiando con selección es la frecuencia alélica. Y eso puede ir de 1 a 0. Si, por ejemplo, aquí está el alelo A mayúscula fijado, 1, porque no hay ni un gen A minúscula. Y va bajando hasta el otro extremo, hasta que desaparece el A mayúscula y solamente hay A minúscula. Está fijado el A. Y los heterocigotos van subiendo hasta la mitad, 0,5, y luego van bajando. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene esto sobre la consanguinidad y el entrecruzamiento? ¿Qué pasa cuando hay consanguinidad? Un toro cruza con su hija, sale un producto macho y ese producto cruza a su madre. Todos los genes han pasado consanguíneos. Primero el papá a la hija, luego el hijo a la mamá. Los genes están consanguíneos. ¿Qué ocurre ahí? Yo se los digo directo. Aumenta la homocigosis. Claro, si el toro tiene un gen A mayúscula, pasa el gen A mayúscula a su hija, luego la cubre a su hija, otra vez el A va a estar ahí y se va a volver homocigoto. Y para el colmo, el hijo de la vaca la cubre a la mamá, el A va a ser recontra homocigoto. Por lo tanto, el resultado de la consanguinidad es incrementar homocigosis, por eso es que se fijan caracteres con la consanguinidad. Y reduce la heterocigosis. Ese es el efecto de la selección cuando se hace consanguinidad. Y el otro efecto es el diferente. Aparear animales sin relación es opuesto a la consanguinidad y al opuesto, por lo tanto, reduce la homocigosis y aumenta la heterocigosidad. Y el ejemplo nos da un ejemplo, el libro nos da un ejemplo un poco largo, pero tienen que leerlo y estudiarlo, que va a demostrar cómo aumenta la heterocigosidad cuando se hace cruzamiento. Y también va a servir para introducir la ley de Hardy-Weber o el equilibrio de Hardy-Weber. Es una ley que han sacado un alemán y un inglés al mismo tiempo sin conocerse y se llama la ley de ambos, de Hardy y Weber. ¿Qué dice esta ley? Tienen que conocerla. ¿Por qué? Porque ustedes son pues los zootecnistas, no son agrónomos, no son ingenieros civiles, no son ingenieros industriales. Son los que tienen que saber de esta ley, son ustedes. La ley de Hardy-Weber dice, en una población grande, donde el apareamiento es aleatorio, donde no hay selección, no hay migración y no hay mutación, estas frecuencias que acabamos de hablar, alélica y genotípica, permanecen
constantes de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que si no hago selección, jóvenes, la producción de huevos de mis gallinas no va a subir. Que si no hago migración, si no traigo vacas de Estados Unidos o de Cochabamba, la producción de leche no va a subir. No va a cambiar los genes en esa población, ni de leche, ni de carne, ni de huevo. Eso dice esto. Nuevamente, a ver, escuchen bien. En una población grande, obviamente grande, donde los apareamientos son aleatorios, donde no existe selección, migración o mutación, la genética de los animales permanece constante de generación en generación. No cambia ni la frecuencia alélica ni la frecuencia genotípica. Eso dice la ley. Y nos lo da con un ejemplo muy bonito. Miren, aquí hay dos poblaciones completamente diferentes. Los bolivianos, cabecita negra, con los finlandeses, cabecita rubia. No nos vamos a casar entre bolivianos, sino nos vamos a casar bolivianos con finlandeses. Y miren, aquí hay dos alelos, volviendo a las gallinas. B mayúscula y B minúscula. Blanco, blanco y negro. Dice que esta población tiene el 80% de B mayúscula y esta un 20% de B minúscula. Y se va a cruzar con una población completamente diferente que tiene apenas 10% de B mayúscula y 90% de B minúscula. Son dos poblaciones muy diferentes. ¿Cómo las cruza el libro? Con el tablero de Punnett que nos ha enseñado el doctor Manrique, yo y el doctor Ariel Loza en tercer semestre. Pongo aquí la población 1, la población 2, pongo B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula y pongo la frecuencia alélica. Punto 8, punto 2, punto 1, punto 9 aquí. Punto 8, punto 2, punto 1, punto 9. Dos poblaciones antagónicas. Y multiplico. Y sale B con B, B con B minúscula, B con B minúscula y 2B minúscula. B con B, 008. P con Q, 072. Q con P, 002. Y Q con Q, 018. Al multiplicar las frecuencias alélicas, el resultado es la frecuencia genotípica. ¿Cuántos son homocigotos y cuántos son heterocigotos? Ah, belleza. Entonces, ¿cuál es la frecuencia genotípica de acá? Los homocigotos BB son 008 u 8%. Ahorita vamos a ver. Los heterocigotos son 74. ¿De dónde? 72 más 0,2. Y los homocigotos BB minúscula, 0,18. 9 por 2, 18. Ahora, son los hijos del cruzamiento de dos poblaciones diferentes. Bolivianos con chinos. ¿Cómo puedo sacar el libro? Les dice, ¿cómo puedo sacar ahora de esta nueva población la frecuencia alélica? P y Q, ¿cuántos B mayúscula, cuántos B minúscula hay? Bueno, el libro les dice, vuelva otra vez y piense que hay 100 individuos, como habían 100 gallinas, o sea, hay 200 genes de nuevo. Y dice, 8 portan doble gen. Por lo tanto, dice 2 por 8 más 74, que son de 1, tenemos 90. 90 dividido entre 200, 0,45. Y como sabemos que tiene que dar 1, ya no hago el otro, hago 1 menos 0,45 y me sale 0,55. Oh, miren, jóvenes, ha cambiado la frecuencia alélica de esta población. Los hijos de los bolivianos con los chinos van a tener una frecuencia alélica diferente a los bolivianos y diferente a los chinos. Va a ser una nueva frecuencia alélica. Miren, aquí los papás eran 80-20, el otro era 1-90, y cuando se cruzan chinos con bolivianos, la frecuencia alélica de sus hijos es totalmente diferente. Ya no es 8-20 ni 1-9, es 45-55. Ok, ya no vamos a cruzar más bolivianos con chinos, sino se van a cruzar nuestros hijos con nuestros hijos. Listo, los cruzamos, miren. Bolivianos con bolivianos, 45-55, 45-55, hago lo mismo, B con B, BB y B minúscula, B minúscula. Homo, homo, hetero, hetero. 45 por 45, 20,
45 por 55, 24, 55 por 45, 24, 55 por 55, 30, 25. Nuevamente, cuando multiplico las frecuencias alélicas, me sale la frecuencia genotípica. Y me dice 20% van a ser homocigotos BB, 30% van a ser homocigotos B minúscula, y el 50%, casi 50%, va a ser heterocigoto. Ahora otra vez haré como el libro ha dicho, a ver si hay 100 individuos, porque ahora tengo que sacar nuevamente la frecuencia alélica a partir de la frecuencia genotípica. No necesito decir que hay 100, que esto, no. P minúscula aquí debería ser. P minúscula de la F2 es igual a los 20-25, que son los homocigotos, BB, más la mitad de esto, porque la mitad son mayúsculas y la mitad son minúsculas. 20-25 más la mitad de esto va a ser 0,45. Y 1 menos 0,45, 55. Oh, ¿qué notan? Que ya no ha cambiado la frecuencia alélica. Miren, papá y mamá 40-55, hijos 40-55. O sea que si los bolivianos nos casamos entre bolivianos, vamos a ser siempre bolivianos. ¿Ah? Si no hago selección, no hago migración, la leche, los huevos, nunca va a subir de producción. Note que las frecuencias de genes no cambian de la F1 a la F2, porque estas frecuencias se mantienen constantes de una a otra generación. Podemos esperar que la F3 tenga la misma frecuencia que la F2. Y esa es la ley de Hardy-Weber. En una población grande, donde existen apareamientos aleatorios, no como hemos hecho con los ratoncitos, donde no hay selección, no hay mutación, no hay migración, la genética de una población se mantiene constante. Las frecuencias alélicas y genotípicas permanecen constantes de una generación a otra. O sea, no hay cambio. Ya las fórmulas es esto, van a ver, esto hemos visto, la derivación de las fórmulas viene de aquí. Y terminamos con el ejemplo largo. Dice, ¿y la heterocigosidad aumenta o disminuye? Para saber eso, para responder eso, tenemos que saber la heterocigosidad media de las dos poblaciones, la 80-20 y la 1-90. ¿Y cómo voy a saber? H mayúscula es igual a 2PQ, así de fácil, 2PQ. ¿De dónde sale este 2PQ? De aquí, miren. P y P, P cuadrado. Q y Q, Q cuadrado. PQ, PQ, que son los heterocigotos, 2PQ. O sea, esto es P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. Por lo tanto, se saca de aquí 2 por 8 por 2, 32. La heterocigosidad de la población 1 era 32. Y de la población 2 era 2 por 1 por 9, 18. Saco el promedio de heterocigosidad de la población 1 y 2, sumo 32 más 18, divido entre 2, y dice que es 25. O sea, la heterocigosidad de la paterna 1 y 2, población 1 y 2 era 25. Y cuando se cruzaron los bolivianos con las chinas y con los chinos, todos nuestros hijos salieron heterocigotos y subió de 25 a 74. O sea que el cruzamiento entre bolivianos y chinos ha triplicado la heterocigosidad en los hijos. Eso les enseña el capítulo 4. Y terminamos con esto. ¿Qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en ganado bovino, aviar, porcino, caballar, en todo? Esto, miren, en tercer semestre hemos visto genética mendeliana. O negro o blanco, un toro blanco se cruza con una vaca blanca de tipo individuos. Un perro orejas cortas con un perro orejas largas. ¿Ve? Aquí, en cambio, en el quinto semestre estamos viendo genética cuantitativa. Toda la población y los caracteres son continuos, no son negro-blanco, porque puede haber estatura 1,20, 1,21, 1,23, 1,28, hasta llegar a 2,20. Carácter continuo de grado. Y mido a toda la población. No digo, no, solamente este toro con esta vaca. No.
todos los machos, todas las hembras, toda la población. ¿Qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en lechería, en avicultura, en porcinocultura? Es herencia cuantitativa poligénica. Capítulo 1, que depende de muchos pares de genes y del ambiente. De nada me sirve traer mi mejor vaca de Estados Unidos, aquí va, no va a producir tanta leche por el ambiente. Se acabó, jóvenes. Luego es capítulo 5, que vamos a hablar nada más, y el 6.